Hola, ¿cómo estás? Aquí estamos continuando nuestra serie sobre manual de liberación para obreros cristianos. Vos que estás ahí listo para blindarte y blindar otras vidas. Vamos, que comenzamos hoy. Sé bienvenido, bienvenida. Aquí estamos, yo soy la pastora Leila, pastora misionera, y estoy aquí para ayudarte a avanzar en el área de liberación hoy de forma bien específica a través de este manual. Estuvimos viendo cómo podemos derrotar a los demonios. Más adelante, a dónde van los demonios y cómo se manifiestan cuando se echan fuera. Vimos algunas señales visibles que podemos identificar y ya habíamos entrado en el problema del rechazo, algo muy complejo, algo muy extenso también, los tipos de rechazo, las áreas que propagan el rechazo. Estuvimos viendo que se encuentran en el matrimonio, en la escuela e inclusive en medio de nuestra parentela. Y hoy íbamos a empezar o vamos a empezar en este asunto de las distinciones entre grupos por edades, la importancia de ir haciendo esas distinciones y percibir que el rechazo puede empezar, por ejemplo, antes del nacimiento. ¿Cómo pasa esto? Lo que las personas encuentren en sus años formativos, desde la concepción hasta los 5 años, puede causar una distorsión en la estructura de nuestro hombre interior, de nuestro ser interior. La falta de amor, el rechazo desde el tiempo de la concepción en adelante, no ser deseado antes del nacimiento, un incidente traumático durante la gestación, por ejemplo, que se haya abusado sexualmente de la madre, o el intento de aborto, inclusive, el maltrato físico y verbal de la madre, muerte en la familia, un acto de perversión sexual inusual de la madre, etcétera. Tales cosas pueden afectar al niño en el vientre y abrir puertas para que entren espíritus malignos. Es muy importante que vos y yo tengamos esa conciencia, que sabemos que estas cosas, que sepamos que estas cosas pasan, que el enemigo trabaja en nuestra vida desde la formación de nuestro ser en el vientre de nuestra madre. Yo tengo el caso de un niño que su mamá, de forma inocente, fue a recibir una supuesta bendición. Un amigo la llama y le dice, vení a casa que quiero bendecir tu vientre. Usa estas palabras. Acuérdense que el diablo no pasa de un imitador de las cosas del reino para poder engañar a las personas. Muchas veces usa hasta el nombre de Dios, ha usado el nombre de Jesucristo. Es muy importante que vos y yo entendamos que el enemigo tiene siglos de experiencia tratando de destruir a la humanidad. Y me acuerdo que este bebé casi muere en el parto y después recibe ataques en su cuna, empieza a manifestar, empieza el enemigo a golpearlo contra los bordes de la cuna, contra la madera de la cuna. Nosotros teníamos que forrar esa cuna con doble acolchado, pero cada vez que yo le ponía la mano en el pecho para calmarlo, para ver por qué se golpeaba, yo me despertaba, dormía al lado de la cuna y me despertaba escuchando esos golpes. En realidad no es algo constante, sino que la noche que fui a dormir con ese bebé para ver qué era lo que pasaba, vivo esta experiencia y cuando yo me levantaba para poner la mano en su pecho para frenar esos golpes, él manifestaba a una calavera, que es la forma gráfica que el demonio tiene de manifestar el espíritu de muerte, ¿ok? Y era porque el vientre había sido consagrado al diablo, nada de bendición. Entonces ahí el niño empieza a vivir esa introducción en su vida de espíritus malignos, de espíritus inmundos. Los bebés se dan cuenta y perciben el ambiente. Presta mucha atención a esto. ¿Recuerdan el relato de Juan el Bautismo, Juan el Bautista
que saltó en el vientre de Elizabeth al escuchar la salutación de la madre de Jesús. Lucas capítulo 1, versículos 39 al 44, habla claramente de esto. Dice: en aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Y exclamó a gran voz y dijo: bendita tú eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, en tu vientre, porque se me concede, ¿por qué se me concede esto a mí? Que la madre de mi Señor venga a mí, porque tan pronto cuanto llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Mirá qué tremendo registro de la sensibilidad de los bebés dentro del vientre materno. A menudo aconsejamos a los padres y madres que le digan a su pequeño bebé en el vientre: tú, allí dentro, te amamos y queremos que seas nuestro. Damos gracias a Dios por ti y te bendecimos en el nombre de Jesús. Háganlo, mamás que están embarazadas, papás que están con sus bebitos en la panza de mamá. Impongan sus manos, declaren palabras de poder, de aceptación, de amor, de deseo de ese encuentro. Hagan que sus bebitos en el vientre reciban la presencia de Dios. Declaren que le pertenecen a Cristo. Entréguenlos ya antes de que ellos vengan al mundo. Consagren sus vientres al Señor Jesús. Aún los estudios hechos por quienes están en el sistema mundano indican que una relación de causa y efecto existe entre los niños y los variados métodos de rechazo empleados por la madre, por las madres. Por ejemplo, el odio al embarazo, intento de aborto, dependencia de drogas o alcohol, y el trauma que se debe a problemas de relaciones en la vida de la madre. Estos resultados son como huellas en el alma del niño. Sabemos que estas se derivan de una opresión demoníaca, afectos mentales de privación de amor necesitado. Son heridas que se imprimen en el alma del niño. Es muy importante que vos y yo tengamos este conocimiento. La otra etapa, y recordando que estamos hablando sobre las distinciones entre grupos por edades, sobre el tema del rechazo, cómo van llegando a nuestra vida en las diferentes etapas de nuestra vida. Niñez, estamos en la segunda etapa, hablamos de antes de nacer y ahora en la niñez. Generalmente el fracaso al no recibir la aceptación que se necesita o se desea para el desarrollo de la personalidad del niño da como resultado comportamiento infantil, fastidioso o antisocial, frustración, ira, hostilidad, teatro, ejemplo, aislamiento, silencio e hipocondría. Otro ejemplo es la hostilidad para desatar heridas. Los conjuntos de síntomas son igualmente dañinos, pero son difíciles de identificar. Durante el nacimiento, los partos difíciles comúnmente producen rechazo o temores en la criatura. Por ejemplo, cuando el cordón umbilical, y esto hay muchos casos donde tuvimos estas experiencias, se enrolla en el cuello del bebé, hay falta de oxígeno, instrumental que se utiliza en el parto puede lesionar al bebé, o cuando se lleva el bebé a una incubadora y se le separa del cariño o el calor de la madre. Imagínate cuando hay un caso de un problema de salud más grave, que el bebé pasa más tiempo en el hospital. El problema del rechazo se ahonda más en la criatura y es cuando más necesitan esos bebés que están en el hospital que se les ministre todo el tiempo. Si hay gemelos, la competencia por recibir atención es a menudo fuerte y uno o ambos niños resultan frustrados o insatisfechos. Lo mismo pasa especialmente en familias numerosas, con los niños que no fueron
objeto de caricias adecuadas. Los padres decepcionados con el sexo del bebé, el rechazo durante el parto puede abrir la puerta para que entren espíritus de homosexualidad o lesbianismo. Miren qué fuerte que es todo este tema desde la tierna infancia, como vimos recién también antes de nacer. La niñez temprana, esta es otra etapa donde se manifiesta o se va percibiendo este tema del rechazo en los niños. El padre o la madre que no están disponibles durante la niñez o aún en la adolescencia. Divorcio o separación, niños a quienes se dejan solos mucho tiempo. Esto también puede suceder cuando el niño se deja a un, eh, a un pariente o con una niñera, aunque estos sí amen al niño. Que el padre, posiblemente también la madre, sea muy duro al castigar o al utilizar palabras de corrección. Negligencia al demostrar suficiente afecto, elogio o aliento. Maltrato y o violación. ¿Puedes imaginarte el trauma de un o de una pequeña, de un pequeño que ha sido maltratado o violado? Los espíritus malignos aprovecharán esta situación. Podrán aparecer espíritus de temor, por ejemplo, miedo al hombre, miedo al padre o a cualquiera que realizó el abuso. Espíritus de violación, incesto, tormento, dolor, vergüenza, indignidad, lujuria, homosexualismo, lesbianismo, indignidad, lujuria, perversión, sexo anal, sexo oral, temor al sexo o frigidez que se puede manifestar en la vida futura. Debemos guiar a la persona de quien se abusó hacia perdonar a la persona o personas comprometidas. Luego pedir al Señor Jesucristo, que es el mismo ayer, hoy y siempre, que sane el corazón quebrantado y el espíritu dolido de la persona herida. Entonces ordenamos a todos los espíritus malignos, incluyendo el espíritu encargado de traer todo eso a la memoria, que salgan y les decimos, en el caso de incesto, también ordenamos que salgan, les decimos, perdón, me salté un renglón, les decimos que salgan, que no regresen más en el nombre de Jesús. En el caso de incesto también ordenamos a los espíritus Quemos y Milcom, como está registrado en Primera de Reyes, capítulo 11, versículos 5 al 7. Los dioses espirituales demoníacos de las dos naciones formadas cuando Lot durmió con sus dos hijas. Ve a Génesis 19, del versículo 30 al 38. Vamos siempre a la fuente del incesto en la Biblia. En la juventud es otra etapa, en la edad adulta, y necesitamos tener bien claro, de verdad, cada etapa de la vida. Quiero cerrar porque después viene la edad mediana, la edad madura, pero vamos a leer por lo menos las etapas o las distintas, cómo distinguimos en las distintas etapas este espíritu de rechazo. Si un joven, por ejemplo, en la juventud se siente rechazado, entonces se desarrollará excesiva dependencia de sus iguales al buscar aceptación y un significado para vivir. Esto trae como consecuencias promiscuidad en las niñas, lujuria en los niños, con posibilidades para el lesbianismo, homosexualismo en los años siguientes. Algo también común es la rebelión, la amargura, el comportamiento antisocial o criminal y o altos logros en deportes, estudios, música, etcétera. En la edad adulta, si el sentirse inferior, el joven adulto encuentra difícil o imposible el escoger una carrera y o superación, puede tener sentimientos crecientes de confusión, frustración en el empleo o derrota. El desaliento puede acompañarse de escogencias
defectuosas. Estas afectan desfavorablemente al cónyuge o a la familia. Comúnmente es un tiempo cuando se llega a tocar fondo, tanto emocional como espiritualmente hablando. En la edad mediana, entonces, a partir de los 40 años, podemos también observar que existen tres tipos de personas en esa faja etaria: quienes llegarán a sus metas, quienes ya las alcanzaron y quienes nunca llegarán a realizarlas. En todas estas tres personas, muy seguramente se producirá una crisis de identidad, comúnmente llamada la crisis de la mediana edad. Por ejemplo, para la mujer, los hijos abandonan el hogar, el nido vacío de identidad fundada en el papel de madre, la sensación de que la razón de vivir se fue, también su belleza física va declinando. Para el hombre, ninguna otra frontera con significado para conquistar una identidad fundada en el logro. Esto puede estar acompañado por disminución de la resistencia y o en la fuerza física que ocurre generalmente entre los 40 o 50 años. El divorcio termina con los sueños. Una persona sentirse demasiado vieja para cambiar carrera, para establecer nuevas metas, creer que la situación financiera hace que los logros sean imposibles, relaciones interpersonales insatisfechas, mala identidad, y en el extremo, las emociones que toman el control ocasionan amoríos o refugiarse en el trabajo, nietos o ministerio, etcétera, solo para convertirse en una bomba de tiempo. Edad madura. Esta es la última etapa y con esto vamos a cerrar el capítulo de hoy. La identidad que se había basado en relaciones, logros y o el servicio a otros caerá en bancarrota emocional. Las personas se pueden ver a sí mismas como lo que fueron. Cuando cesa la habilidad para llevar a cabo o cuando mueren las relaciones de gran significado. Los temores acerca de un futuro incierto pueden dominar sus pensamientos cuando está despierto. La sabiduría de sus años se pierde en nuestra actual vida acelerada, donde las personas no tienen tiempo para ellos. La verdadera sabiduría, que comienza con el correcto temor del Señor, nunca ha tomado su lugar adecuado. Es muy importante que vos y yo podamos identificar en la etapa en la que nos encontramos y podamos identificar cualquier raíz, cualquier señal del problema del rechazo en nuestra vida. Repito, la primera lectura que debemos hacer no es ni siquiera la de nuestro entorno familiar, de nuestro núcleo familiar, sino la de nosotros mismos. Es importantísimo que entendamos que el objetivo de este manual en nuestra vida cristiana está fundamentado en nuestra persona primero. Debe ser enfocado y debemos darle prioridad a nuestra persona, a nuestra realidad, a nuestra situación actual, para que podamos trabajar primero en nosotros, alcanzar la plenitud, nosotros la libertad plena, nosotros, para que así entonces podamos tornarnos instrumentos afinados en las manos de Dios, llenos de autoridad, revestidos de su poder, llenos de su presencia, verdaderos instrumentos de Dios en sus manos para su gloria y para que muchas vidas alcancen la plenitud, pero siempre empezando por nosotros. Que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo capítulo. Vamos a seguir avanzando con el problema del rechazo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.